Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con el texto de Diego Levis, Amores en Red, que son los últimos capítulos de un libro que tiene ese mismo nombre, y con otros materiales que son una serie, una webserie que está en la UNTREF, que van a tener el enlace para poder verla, que se llama Memoria Digital, y un cuento, un textito que se llama Los Amantes Desconocidos, que es de Alejandro Dolina. ¿Qué vamos a trabajar en esta clase? En la que nos vamos a meter un poco con la subjetividad. Ya estamos trabajando acerca de las subjetividades, qué nos pasa a nosotros como sujetos con todos estos avances tecnológicos, pero en esta clase vamos a trabajar específicamente la temática del amor. O no solamente la temática del amor, sino de cómo nos vinculamos con los otros, cómo nos vinculamos con las otras personas, no solamente con el amor de pareja, sino con el amor hacia el otro, a partir del avance de nuevos dispositivos, de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas que empiezan a mediar con el otro. Lo que nosotros vamos a ver en el texto de Diego Levis, que sí se centra específicamente en el amor romántico, en el vínculo con el otro desde el amor de pareja, y él da cuenta cómo a lo largo del tiempo ya existía esta cuestión de que había ciertas tecnologías que mediaban en el vínculo con el otro. Entonces, el texto, los capítulos que nosotros vamos a leer van a arrancar con una carta de hace mucho tiempo, digamos, una ruptura amorosa en el marco de una carta. Y a mí lo que me interesa no es pensar que, bueno, antes había unas tecnologías analógicas mediando la relación entre las personas y ahora hay otras, sino que el hecho mismo de que haya otras tecnologías nos pone a nosotros en otro lugar. ¿Por qué? Básicamente lo que nosotros vamos a ver es que en las relaciones de amor, de cualquier tipo de amor, lo que se empieza a jugar, lo que nosotros ponemos en juego en el vínculo con el otro, es nuestra propia existencia, es nuestra propia subjetividad, es eso que nosotros somos. Y eso que nosotros somos todo el tiempo se construye a partir de la mirada del otro. Entre lo que yo muestro en el modo en el que yo me construyo como sujeto y eso que me devuelve el vínculo con el otro. Lo que empieza a pasar es que si antes de la digitalización de la cultura, el vínculo con el otro era en términos analógicos, es decir, yo me transformaba como sujeto en la presencialidad física, en el vínculo material, el vínculo cara a cara con el otro. Bueno, estábamos diciendo que nosotros constituíamos nuestra propia subjetividad a partir de el vínculo con el otro. Nosotros nos constituimos como sujetos a partir del vínculo con el otro. A mí me interesa que nosotros pensemos primero, antes de pensar en el vínculo con el otro, es cómo nosotros nos construimos como sujetos, ¿no? ¿Qué elegimos mostrar? ¿Qué elegimos contar? ¿Cómo elegimos construirnos en relación al vínculo con el otro? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la construcción de la propia subjetividad. Esto tiene como varias dimensiones. Por un lado tenemos cómo nos construimos nosotros como sujetos en la vida cotidiana, en la presencialidad de la vida cotidiana, y cómo nosotros nos construimos como sujetos en las redes sociales, en los espacios tecnologizados, en los espacios digitales. ¿Por qué? Porque el modo en que nosotros nos vamos a vincular con el otro va a estar atravesado por esa modalidad en que eso que nosotros elegimos mostrar. Nosotros como sujetos nunca estamos mostrando todos, ni en la presencialidad ni en la digitalidad. Lo que nos empieza a pasar en la digitalidad es que nosotros podemos elegir qué cosas mostrar, y a partir de eso que nosotros elegimos mostrar es que vamos construyendo un tipo de sujeto, un sujeto de alguna manera controlado. Nosotros podemos, creo que en alguna de las clases yo he charlado con ustedes de esta idea de, bueno, yo cuando subo una foto a una red social voy a subir una foto en la que siento que estoy linda, o en la que quiero construir un determinado sentido acerca de quién soy. Lo mismo pasa
No, lo mismo no. Pasa algo particular cuando nosotros cuando nosotros conocemos a alguien a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque tendemos a idealizar a esa persona. Es decir, lo que va a decir Diego Levis es que cuando nosotros nos comunicamos con alguien mediado por una tecnología y específicamente en un vínculo de amor, lo que va a pasar es que estamos poniendo todas nuestras expectativas en ese vínculo. Y en realidad muchas veces la relación expectativa-realidad genera, cuando nosotros conocemos lo que es en realidad después ese sujeto, existe la frustración. A mí me interesa primero que veamos algunas cuestiones acerca de los vínculos mediados por tecnologías, porque encima a lo largo del tiempo vamos a ver que las tecnologías se fueron desarrollando de otra manera, entonces podemos decir que no era lo mismo conocer o vincularse con un otro a principios de los 2000 que hoy por hoy, porque en el texto que ustedes están viendo de Diego Levis es un texto que es bastante viejo, es de los primeros 2000, digamos, ¿no? Ustedes fíjense que habla del ICQ, habla de tecnologías o de modos de vincularse con el otro que proponían un modo de vínculo muy distinto al que tenemos ahora, ¿no? Donde la propuesta incluso es otra. Pero en esos primeros espacios en los que uno podía comunicarse con el otro, lo que vamos a ver es que el modo en que nosotros nos definíamos era el que nosotros mostrábamos al otro. Cuando solamente podías chatear con otra persona, y chatear implicaba solamente un texto, donde uno ingresaba a un lugar, bueno, en este caso el ICQ, era un nickname, es decir, un nombre con el que uno entraba y una tipografía. ¿Qué pasa ahí? Ya solamente el nombre que nosotros nos ponemos predispone a la otra persona a establecer un determinado vínculo. No es lo mismo, por ejemplo, entrar con un nombre que no tenga género, o entrar con un nombre que sea soy la más linda del barrio o soy un caballero. Es decir, ya solamente el nombre que nosotros elijamos nos predispone al otro a ciertas expectativas respecto de quién está del otro lado y respecto del vínculo que yo puedo establecer. Y después hay otra cuestión muy particular en esa época, pero que en algunos puntos también se ha ido avanzando, y que tiene que ver con el valor de verdad de lo que uno dice en ese cortejo amoroso cuando está conociendo a alguien en una red social. No en una red social, sino en un chat, en este caso que estamos viendo. El valor de verdad básicamente es débil. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún índice que me diga cómo es esa otra persona más que la fe en lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo de referencia es ese nickname y lo que me está diciendo. En un chat, en ese momento, sobre todo en la época del ICQ, uno podía decir, soy alto, soy flaco, soy rubia, soy morocha, soy millonario, vivo en tal lugar. Y que el otro nos crea es una cuestión de fe. Y esta idea de, bueno, si en algún momento me encuentro, tengo que validar todo eso. Si no, me transformo automáticamente en un mentiroso. En el avance de la tecnología de los espacios de comunicación que se fueron creando, estas cosas se fueron modificando. Cuando pasamos al Messenger, cuando pasamos a las redes sociales, ya específicamente se transforman mucho. ¿Por qué? Porque el Messenger en su primer momento nos permitía otras cuestiones que tenían que ver con poner una foto, con hacer una videollamada muy limitada, porque en ese momento yo supongo que alguno debe conocer lo que fue el Messenger, pero lo que teníamos era una fotito muy chiquitita al costado de la persona, que podía elegir no ponerla, y podíamos mandarnos fotos. Es decir, de todas formas, uno podía ir ampliando el margen de conocer al otro, no solamente a partir de su nickname o a partir de lo que me decía que había una cuestión de verdad, sino que los índices, en términos de que algo que me indique quién es el otro, puedo ir completando esa figura del otro.
cuando aparecen las redes sociales, lo que empieza a pasar es que si bien nosotros como usuarios podemos elegir cómo llamarnos y qué mostrar, siempre lo que nos propone es poner nuestro nombre real, es decir, construirnos a nosotros con esa identidad digital y que esa identidad digital se acerque lo más posible a nuestra identidad real. Entonces nos pregunta qué estás pensando, quiénes son. De hecho, hoy por hoy para registrarnos en una red social tenemos que poner hasta nuestro teléfono, en algunas nuestro domicilio, pero siempre se nos invita a vincularnos con el otro desde nuestra propia individualidad, nuestra propia subjetividad, del quiénes somos. Y acortar esa brecha o esa idea de falsa idea desde mi lugar entre quiénes somos en la vida real, en la presencialidad de lo cotidiano, de la materialidad de la vida, y quiénes somos cómo es nuestra identidad virtual, quiénes somos ahí. ¿Qué sucede? En el vínculo entre los sujetos, mediados por la tecnología, por cualquier tecnología, por una red social, por una carta, por un chat, siempre lo que se pone en juego es cómo yo voy construyendo a ese otro. Y esa idea de cómo voy construyendo a ese otro está mediada por un montón de cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la tecnología. Tienen que ver con las expectativas que tengo yo. Todos esos huecos, esos espacios vacíos que nos dejan la tecnología cuando nos estamos vinculando con el otro, nosotros los llenamos a partir de lo que nosotros queremos, de nuestras expectativas. Por ejemplo, estoy conociendo a alguien que lo conocí en una aplicación, por ejemplo. Una aplicación para citas o en un chat, y me dice, soy alto. Ese alto, cuando alguien me dice soy alto y soy flaco, yo lo voy a imaginar de acuerdo a las expectativas que yo tengo respecto de cómo es alguien alto y flaco. Sobre todo si no tengo una imagen, si no tengo una foto. Y además, ¿por qué? Porque cuando nosotros mostramos una foto de quiénes somos, vamos a mostrar una foto en la que mostramos una parcialidad de quién somos. A ver, si yo les muestro una foto mía cuando estoy arreglada, maquillada, ¿soy esa yo? Bueno, sí, soy esa. Pero además soy la que se despierta a la mañana con ojeras, la que a veces está de mal humor. Nosotros somos una complejidad de cosas, y lo que vemos en el vínculo con el otro, o lo que elegimos mostrar en el vínculo del otro, es una parcialidad. Entonces, lo que me interesa por ahí mostrar a partir de la cuestión de lo que nos plantea en el vínculo con el otro, el texto de Diego Levis, es esto de el desfasaje que tenemos como sujetos a partir de la expectativa y la realidad en el vínculo con el otro. Y que no es algo que esté dado por las tecnologías. Tiene que ver con la constitución de los vínculos entre los sujetos. Siempre nosotros vamos a estar vinculándonos con otros desde el lugar desde nuestro lugar, desde el lugar que nosotros miramos el mundo. Ahora bien, una vez que entendemos eso, lo que nosotros tenemos que ver es que sí, las tecnologías vienen a modificar muchas cuestiones de este vínculo. ¿Por qué? Porque nos dan demasiada información. No sé si demasiada, pero nos dan una información que nosotros antes no teníamos. Esta información que nosotros antes no teníamos va a estar mediando. Una de las cosas que a mí me interesa ver es que hoy por hoy a mí la tecnología y las redes sociales me muestran un montón de cosas del otro, que yo puedo elegir ver o no, pero mi vida con otro, que es algo de lo que aparece en la serie de Untref, en Memoria Digital, te da cuenta de una ruptura de pareja, es, bueno, ¿cómo me deshago yo de todo eso? ¿Cómo me deshago de ese pasado compartido? Y ahí aparecen un montón de cosas que tienen que ver con cómo aparece la tecnología mediando estos vínculos. No solamente tengo que borrar de mi presente esa persona, desde lo afectivo, sino también tengo que borrar toda la memoria digital que permanentemente me va a estar mostrando de manera fantasmal, porque cuando uno ve un video es como si estuviera pasando, más allá de que por este conocimiento que nosotros tenemos de la tecnología sabemos que es algo que pasó, pero es un recuerdo vívido, no es un video aparece
por las propias características de ese lenguaje, da cuenta de algo que pasó y que es fantasmal. Va a decir, Mario Carlón es alguien que trabaja específicamente la cuestión de los medios, va a decir que el video es el fantasma, porque es algo que ya no está, pero que aparece como si estuviera. Bueno, la propia lógica de las redes sociales, no todo el tiempo nos están mostrando algo que ya no está. Cuando hay un compromiso amoroso con eso que pasó, es ¿cómo hago para borrar todo eso? Y es interesante. Por otro lado, también las tecnologías hoy por hoy nos dan información que antes no teníamos. Desde la última hora de conexión, que nos vuelve bastante obsesivos también con respecto a los otros. Cuando mandamos un mensaje y nos clavan un visto. ¿Eso solamente que me clavó el visto? ¿O qué sentido tiene te clavé el visto? Digamos, lo que vamos a ver es que hay cosas de las tecnologías que nos van a tranquilizar, que nos permiten tener información del otro, pero también esa información nos vuelve todo el tiempo y genera en la subjetividad cosas que antes no estaban. Desde el lugar de ubicación, desde... hay una cuestión que tiene que ver con la vigilancia respecto del otro, que antes no era posible. Y eso modifica específicamente las relaciones entre los sujetos. Bueno, para terminar, lo que me interesaba, o lo que nos interesa en la cátedra, que ustedes puedan rescatar de esta clase a partir de la lectura del texto propuesto y de los materiales complementarios que, digamos, son obligatorios, pero que son parte del trabajo práctico que van a tener que hacer, es que puedan entender que hay algo de la subjetividad que se pone en juego en la relación con el otro, que se ve trastocado a partir de la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Que la subjetividad no es que antes se construía de otra manera y hoy se construye de otra, sino que la incorporación de las tecnologías nos presenta situaciones nuevas en las que la propia subjetividad y el propio vínculo con el otro se ve trastocado. Pero que en términos de las relaciones amorosas, la expectativa y la construcción de un otro no es nueva. Tiene que ver con la constitución de nosotros como sujetos y el vínculo con el resto del mundo. Lo que empieza a pasar es que en la incorporación de nuevos elementos, la subjetividad y las expectativas respecto del otro van tomando otros elementos y hacen que sea mucho más complejo poder atravesar esas situaciones. A mí lean el texto de Lewis, es un texto hermoso, lo mismo que el cuento de Dolina, si no lo conocían antes, léanlo. Los invito a que podamos revisar nuestro propio vínculo con los otros, a desnaturalizar nuestros propios vínculos con los otros y ver cómo es que nosotros nos construimos hacia los demás y además, y por otro lado también, cómo es que hacemos uso de eso que nos ofrece la tecnología para vincularnos con el otro. Estamos para lo que necesiten, nos mandan mail, nos escriben y si tienen alguna duda vamos a charlar en las instancias que tenemos en vivo en la clase.